¿Cómo están? Dios les bendiga. Vamos a iniciar con nuestro resumen de esta semana. Estamos en la semana número 3 de nuestra materia y en esta semana vamos a estar hablando de los 5 ministerios o también conocido como los dones ministeriales. Esto lo vemos establecido en la carta del apóstol Pablo a los Efesios y vamos a ver cada uno de ellos de forma pues rápida, un resumen general de lo que representa cada uno de estos ministerios o cada uno de estos dones ministeriales. Vamos a ver el propósito de los 5 ministerios, que es perfeccionar, edificar, conducir, prevenir a la iglesia. Perfeccionar a la iglesia, edificar a la iglesia, conducir a la iglesia a la unidad y el conocimiento de Cristo, también prevenir a la iglesia del error y conducir a la iglesia a la madurez espiritual. Vamos a ver que los 5 dones o los ministerios son establecidos para la iglesia y fueron constituidos para capacitar a los santos y edificar al cuerpo de Cristo. Los 5 ministerios están vigentes hasta el día de hoy en el lugar santo, en la iglesia, en el templo, pero también vamos a ver que tiene una similitud con el tabernáculo de Moisés, en el cual había 5 columnas que representan cada uno de los ministerios. Entendamos que no son 5 ministros, sino son 5 ministerios. Cada congregación debe ser ministrada por estos 5 de alguna o de otra manera. Vamos a ver también la mano de los 5 ministerios o la mano ministerial y que cada uno de nuestros dedos representa uno de los 5 ministerios. ¿Para qué nos sirve? Y cada una de las cosas que vemos que establecen estos ministerios, establecen los cimientos de la iglesia. Vamos a ver que ministerio significa servicio y el propósito pues ya lo hemos visto, ¿no? Perfeccionar, edificar, conducir a la iglesia. Ese es el propósito de los 5 ministerios. Vamos a ver lo que es cada uno en particular, el ministerio apostólico o el ministerio del apóstol, cada uno individualmente. Vamos a ver sus funciones apostólicas, qué es lo que hace, a qué se dedica, cuál es su función dentro de la iglesia, igualmente los profetas o el profeta y algunas citas que hablan acerca de este ministerio. En cada una vamos a ver su raíz griega, cómo se identifica o cómo se define a cada una de estas palabras que representan un ministerio. El ministerio evangelístico, también está el ministerio pastoral, que es el más completo y que en algunas ocasiones el pastor pues funge como a cualquiera de estos 5 ministerios para edificación de la iglesia. Podríamos decir que el ministerio pastoral es el que enrola cada uno de estos ministerios que deben estar en la iglesia, que deben surgir en la iglesia y que deben estar presentes en la iglesia. El último de los ministerios es el ministerio de maestro y vemos que la Biblia lo menciona, ¿no? Un ministerio magisterial y cómo este es un ministerio que debe dar a conocer la verdad a la congregación y pues con el principio bíblico de que la verdad nos hará libres. Y entonces vamos a ver eso también en esta clase. Entonces vamos a ver que somos llamados para ser de la familia de Dios. Todos somos llamados para ser de la familia de Dios, pero solamente algunos son llamados al ministerio. Entonces todo esto en la iglesia tiene un propósito, el porqué de las cosas y debemos aprender y nosotros establecer en nuestra vida ministerial o espiritual que no todos son llamados al ministerio. Todos tenemos el llamamiento a ser parte de la iglesia de Cristo, pero no todos tenemos el llamado a algún ministerio. Entonces, eso es algo que debemos tener en claro, porque si no es parte del propósito de Dios que tengamos algún ministerio, por más que lo intentemos, no se nos va a dar, porque no estamos llamados para eso. Nuestra vida será llamada para algún otro don, algún otro talento, o quizás estamos en el ministerio equivocado. También en esta semana vamos a ver los dones, la iglesia y los dones, cómo los dones tienen funciones, qué es un don,
vamos a hablar acerca de los dones del Espíritu, que son diferentes. Los dones espirituales son diferentes a los ministerios, a los 5 ministerios, son muy diferentes. Entonces, estamos hablando de diferentes en la forma de ejercerse. ¿Por qué? Porque tanto los ministerios como los dones son dados por Dios. Entonces, eso es lo que vamos a lograr entender en esta clase. Entonces, vamos a ver lo que son los dones, que hay 3 categorías de los dones de inspiración o de expresión, que son los que dicen algo. Y entre este grupo de dones de inspiración, o expresión, pues vamos a estar hablando de profecía, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. En la segunda categoría vamos a estar hablando de los dones de poder, los dones que hacen algo, y dentro de esta categoría está el don de fe, el don de milagros y el don de sanidades. Veamos que en esta parte o en esta categoría hay dos clasificaciones de dones que habla de forma, en uno habla de forma singular, el cual es la fe. No dice diferentes fes o diferentes tipos de fe, sino habla de una sola fe. Pero cuando habla en milagros y sanidades, habla en plural. O sea que hay diferentes milagros y hay diferentes sanidades. Sanidades para las diferentes enfermedades y milagros en diversas formas. En la categoría número 3 vamos a estar hablando acerca de los dones de revelación o los que revelan algo, y en esta parte vamos a estar hablando de la palabra de sabiduría, palabra de ciencia y don de profecía. En cada una de estas debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque no lo podemos utilizar a la ligera, solamente decir, no, pues yo tengo don de palabra de sabiduría, yo tengo don de palabra de ciencia, o yo tengo el don de profecía. Ahora, cuando hablamos del don de profecía, debemos también saber cuál es el ministerio del profeta y el don de profecía, porque muchas veces las personas son usadas en el don de profecía y malinterpretan esta forma en cual Dios las usa, y ellos piensan que son profetas y se llaman tal cual, se renombran tal cual. No, yo soy profeta, y no es que seas profeta. Dios quizás no te ha llamado, en algunos casos sí, pero no en todos. Dios te ha llamado a ser profeta. El profeta es un ministerio que debe tener muchas revelaciones de que realmente eres un profeta. Pero cuando hablamos del don de profecía, Dios usa de muchas formas y de muchas maneras a las personas o a los creyentes en este don de profecía. Eso no quiere decir que seas profeta, solamente Dios te está usando en el don de profecía. Entonces, vamos a ver eso. Y el don de sabiduría o de ciencia, pues también debemos tener cuidado en esta parte. Entonces, vamos a hablar acerca de eso, de diversos géneros de lenguas, de interpretación de lenguas, y que nos ayuda a estar firmes en lo que nosotros creemos. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta clase de los dones. Vamos a ver cada uno también en particular, más explicado, más específico, y nos ayuda a aclarar un poco nuestra mente y lo que nosotros sabemos y creemos de lo que hemos estudiado en la palabra de Dios. Entonces vamos a ver estos dones, cada uno en particular, la información de lo que tenemos, y que nos ayuda a conocer un poco más acerca de este tema de los dones, la diferencia con los ministerios y cómo se lleva a cabo cada uno de ellos. También vamos a hablar acerca del gobierno de la iglesia, y esto también es importante reconocerlo. ¿Por qué? Porque es de mucha importancia establecer buenos gobiernos en la iglesia, y que también pues cada uno de los que forman parte del gobierno son siervos. Ninguno es más, ninguno es menos, todos están al servicio de la congregación. Entonces, ¿la Biblia habla sobre el gobierno de la iglesia? Claro que sí, la Biblia nos menciona el gobierno de la iglesia, y vamos a estar hablando acerca de estos roles, los tipos específicos de gobierno de la iglesia que existen en la actualidad. Por ejemplo, el episcopal,
es el sistema en el cual los ministros principalmente de la iglesia son los obispos. Después vienen los presbíteros o sacerdotes y después los diáconos. También existe presbíteros o los presbíteros que en este tipo de gobierno no siempre afirma que su política solo se encuentra en el Nuevo Testamento. Vamos a ver que en este gobierno o forma de gobernar hay muchas pues cosas que quizás no estén bien, quizás algo otras sí, pero en el tiempo de la Reforma los líderes presbiterianos pensaron que ellos estaban restaurando la forma original del gobierno de la iglesia, pero esto no es tan vigorosamente defendido porque algunos presbiterianos hoy en día pues piensan de una manera muy diferente. Entonces vamos a ver también este tipo de gobierno y también el gobierno congregacional. Como su nombre lo indica, pone énfasis en el lugar que ocupa la congregación, y en las enseñanzas del Nuevo Testamento es fundamental el hecho de que Cristo no ha abandonado a su iglesia, sino que Él quiere que su iglesia tenga un buen establecimiento, bases firmes de lo que es el gobierno de la iglesia. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de la forma del gobierno? Vamos a ver la manera muy clara en cómo la palabra de Dios habla de esto, que Cristo es la cabeza de la iglesia, la suprema autoridad, y después la iglesia local debe ser autónoma, libre de cualquier control externo que no sea parte de la iglesia, pero que el gobierno de la iglesia sea un gobierno que nace de la iglesia y que forma parte de la iglesia. Entonces la iglesia debe estar gobernada por un liderazgo espiritual, no por cualquier otro líder. Entonces vamos a ver también dos cosas que necesitamos saber acerca del gobierno, que no es un gobierno jerárquico y no es un gobierno democrático. En muchas iglesias el gobierno se elige a través de elecciones. La Biblia pues nos habla acerca de eso en el libro de los Hechos, cuando pues se elige al que iba a ser parte de los 12. Recordemos que pues Judas muere y alguien tenía que ocupar su lugar. Se echan suertes o de una u otra forma podría ser un modo democrático, pero después ya no lo vemos establecido en la iglesia, sino que a través de la guía del Espíritu Santo se establece el liderazgo espiritual. Eso lo vemos con los apóstoles cuando ellos deberían de tomar una decisión de algún gobierno jerárquico o de algún gobierno dentro de la iglesia, pues lo que ellos buscaban era la aprobación del Espíritu Santo, y ya el Espíritu Santo les mostraba y les decía quién debería estar en el lugar. Entonces, cuando hablamos de un gobierno democrático, pues habla de elecciones, de que la iglesia pues elige a sus líderes. En este caso, pues las personas que lo van a guiar o van a tener un nivel de autoridad dentro de la iglesia. Entonces vamos a estudiar también esto y los modelos del gobierno neotestamentario, como es hablando acerca de los pastores, de los ancianos, de los obispos, que también habla la Biblia acerca de eso, y por último de los diáconos. Eso es lo que veremos en esta semana, en nuestras clases de esta semana, y yo sé que serán de mucha bendición para nuestra vida. Pongamos mucha atención en lo que estamos estudiando en esta semana. Es clave y esencial dentro de la función de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana en nuestra asesoría. Dios les bendiga.